Rin al ver el fuerte golpe lo esquivó fácilmente y le dejó ir una veloz patada a una brutal velocidad. Daki no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie de nuevo. Vaya que débil fuiste, no me digas que así me piensas ganar, no me hagas reír, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Imposible, ¿cómo fue capaz de hacer ese movimiento? No soy capaz de nada, eso no debería ser así, debería por lo menos verla, diría Daki, la cual se limpia la sangre que salía de su boca. Bueno, los débiles nunca van a entender la grandeza mía, diría Rin con una pequeña sonrisa. Grandeza, no me hagas reír, ¿de dónde tienes grandeza? De ser la más débil, o que diría Daki, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe que todo a su paso se fue destruyendo por la brutal velocidad de la guerrera. No le voy a mentir, ella posee una velocidad decente, pero ante mí eso no funciona. El ojo carmesí me ayuda ahora, aunque no lo tengo al 100% desarrollado, pero me funciona muy bien, diría Rin en sus pensamientos, pero en eso sintió que el ki de su amado bajó un poco, lo cual le preocupó un poco. Ahora 1000 golpes de lamentos, diría Daki, cuando se empezó a mover a unas grandes velocidades, mientras le iba dando fuertes golpes a su rival. Rin, al tener ese pequeño descuido, no podría ni defenderse de los fuertes ataques, que el golpe 1000 la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión por el brutal impacto. Ahora arde hasta tu muerte, sol ardiente muere, diría Daki cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando puro caos y destrucción por la brutalidad y velocidad de dicha. Rin al ver eso solo se cubrió con sus brazos, al tener el ataque a unos centímetros, no tuvo mucho tiempo para creerse una capa de protección o responder el fuerte ataque. En eso se vio una inmensa explosión, que donde se vio la explosión se creó un inmenso cráter donde solo se veía fuego por donde vieras. Vaya, creo que esta vez sí me pase, diría Daki, al ver el lugar donde se había generado la fuerte explosión. Dragón de 1000 dimensión, diría Rin cuando salió del gran cráter. Cuando se empezó a mover a una gran velocidad, un gran dragón se empezó a formar donde iba pasando, solo dejaba puro caos y destrucción más de la que había a su paso. Dragón oscuro, golpe final, diría Daki cuando también se movió a una brutal velocidad. Cuando un gran dragón se empezó a ver, ambas al impactar sus puños se creó otra inmensa explosión que arrasó con todo lo que había a su paso. El sector de su batalla estaba siendo muy destruido, cada fuerte golpe destruye, sur, este, oeste y norte, por donde ellas vieran solo iban a ver fuego y destrucción sin cesar. Las dos salieron disparadas hasta impactar brutalmente unas paredes, mientras a una gran velocidad se ponen en pose de combate de nuevo. Mientras se veían fijamente una a la otra, las dos solo mantenían una pequeña sonrisa. No lo está haciendo nada mal, pero sus golpes por momentos pierden fuerza, se diría Rin en sus pensamientos. Ahora golpe final del caos, diría Daki cuando lanzó el fuerte golpe a una descomunal velocidad. Rin no fue capaz de ver lo que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión, mientras a una descomunal velocidad se ponía de pie y detenía el brutal golpe que iba a donde ella. Vaya, aún puedes seguir deteniendo mis golpes, eso es hermoso, pero dime cuánto tiempo te va a durar eso, diría Daki con una pequeña sonrisa al ver al Rin. Pues yo que sé, aún no liberó el 100% de mi poder, así que no estás en un puesto para decirme que si mi fuerza ya se acabó, diría Rin con una pequeña sonrisa. Uy, pero cuando ves mis golpes no dices lo mismo, siempre le temes y ahora solo serás más que mi inútil saco de boxeo, diría Daki, la cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿En serio a eso le llamas velocidad? No me hagas reír, esto es una velocidad de verdad, diría Rin, la cual ya se había movido a una velocidad que todo a su paso se detuvo por la descomunal velocidad que lleva la guerrera. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte explosión, la cual destruyó kilómetros a su paso. De donde salieron dándose fuertes golpes a grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellas era brutal. Daki se iba moviendo a una gran velocidad, pero en unos segundos se descuidó y recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar brutalmente una pared, que la destruyó por el brutal impacto. Mundo del caos sufre en lamentos, diría Rin, la cual un mundo carmesí se creó que donde viera solo veía caos y fuego. Imposible, este mundo Arturia los hizo entrenar y solo logró permanecer en los 2 días máximo, porque tus tormentas del pasado se ven, diría Daki, la cual cayó de rodillas al ver su paso de nuevo. Vaya, al final no eres la chica perfecta que tanto hablas, solo eres una inútil que presumía de poder que ni puede usar, diría Rin, la cual tenía una pequeña sonrisa. Maldición, esto es lo más difícil, pero mi mente fue entrenada por algo, no debo caer fácil, debo mantenerme firme, debe poder ser la más fuerte, ya lo logré una vez, que será esta vez, no será nada, diría Daki, la cual se estaba poniendo de pie, mientras una sonrisa se le estaba formando en su cara.
Vaya, te alegras por solo ponerte de pie, vaya, con tan poco se conforman los débiles, diría Rin, la cual cuando vino a ver ya había sido impactada por miles de golpes en tan solo segundos, hasta salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Vamos, ponerte de pie, que mientras yo siga de pie, esto no terminará, y eso tenlo seguro, diría Daki, la cual estaba como si nada, estaba dejando su cerebro en blanco cada segundo, evitando los recuerdos del pasado una y otra vez para batallar fácil. Vaya, no es estúpida, al final lo hace bien evitando recuerdos del pasado como si nada, pero ¿cuánto tiempo le va a durar eso, ya que eso le consume un gran poder?, diría Rin en sus pensamientos mientras veía a la guerrera. División demoníaca, alma y recuerdos, diría Daki, la cual liberó sus recuerdos del pasado. Eso fue algo difícil para ella, ya que olvidara todo lo de su ex familia y muchas cosas más, pero eso era el costo de batallar con una experta en cómo Rin, que sabía qué hacía en los momentos más correctos, no solo actuaba por actuar, ella tenía medido cada movimiento de su rival y ya sabía lo que iba a hacer Daki. Vaya, qué bueno eso, diría Rin, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa, ya que usó una técnica que muy pocos se atreverían a usar, ya que olvidar todos los recuerdos así por así no cualquiera lo hace. Ahora tú, maldita, vas a morir por hacerme tomar esta maldita decisión, diría Daki, la cual su poder no dejaba de aumentar cada segundo que iba pasando, su poder iba en aumento hasta liberar el 100% de su máximo poder en la fase de ella. Fuertes rayos caen en toda la zona de combate, torbellinos eran expulsados por el gran poder de la guerrera. Y posible, ella aún posee más poder, lo veo a través de su cuerpo, este poder como tal es la forma normal de su furia, diría Rin, la cual dio varios pasos hacia atrás, pero cuando vino a ver ya había sido impactada por un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar con brutalidad el suelo, que se creó una fuerte explosión, mientras a una descomunal velocidad se ponía de pie y esquivó un fuerte golpe que iba a donde ella. Golpe crítico, diría Daki cuando lanzó el fuerte golpe a una descomunal velocidad que a su paso solo dejó caos y destrucción por su magnífica velocidad. Rin se sorprendió que no tuvo tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno de nueva cuenta, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión a la vez que el mundo que creó fue destruido. Bueno, veo que me pase esta vez, diría Daki al ver a la guerrera que estaba en el suelo con sangre saliendo por todas las heridas que se le generó. ¿Esto cómo es posible de un segundo para otro? No he sido capaz de verla, cada movimiento que hizo se me hizo imposible de ver, pero esto solo es el inicio de una hermosa batalla. Sé que no será fácil porque mi poder aún sigue dividido y mi verdadera fuerza está a un 50% por dividirme en dos, chicas, diría Rin, la cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Cuál es la gracia?, diría Daki, la cual veía a la guerrera. Jaja, que esta batalla será la mejor batalla que había tenido en la maldita existencia, donde me harás sacar mi verdadero poder sin que me contenga. Espero estés lista porque tu muerte está cerca, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera, y en esos rayos empezaron a caer por doquier. El clima en la dimensión donde ella se encuentra será un caos ahora. Debajo de Rin se creó un cráter de grandes dimensiones, la presión que estaba liberando ella era brutal, el poder de ella estaba siendo brutal. Daki solo veía eso con una pequeña sonrisa, ya que sabía que la batalla como tal no había terminado, que aún seguirán. Y en ese lugar solo se vio una gran explosión por la brutal liberación de parte de Rin, que ella ya había liberado el 70% de su máximo poder, que era brutal sin usar sus dominios y artes sagrados. Daki se sorprendió por el gran poder de la guerrera, ella no sabía que el ki de Rin iba a llegar hasta ese nivel de poder. ¿Qué pasa? Porque esa cara de estúpida, no me digas que te sorprende que aún posea más poder o que te haya igualado en tu gran poder, diría Rin en burla al ver a la guerrera. Pero dime cuánto tiempo eso te va a durar, diría Daki con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Destello carmesí, golpes centella, diría Rin, la cual ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo a su paso se detuvo por completo. Destello oscuro, golpes de la muerte, diría Daki cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe también. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte onda de ki que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto, y la fuerte onda de ki que fue liberada por el brutal impacto, de la cual empezaron un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada brutal golpe que ellas se iban dando eran brutales. Por donde se veían pasar solo dejaban pura destrucción. La fortaleza dimensión era muy resistente, pero
pero su sector estaba siendo un caos. Por donde ellas pasan solo dejan puro caos por cada brutal golpe. Dos veloces rayos se veían pasar que se movían a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe de ellas estaba siendo descomunal. Por donde se movían solo iban dejando un caos y destrucción sin cesar. Las dos tenían unas velocidades brutales, que el mismo espacio y tiempo de la fortaleza dimensión se estaba viendo afectado por el brutal velocidad de las guerreras. Rin se movía a unas descomunales velocidades, mientras iba dejando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que ella iba soltando eran brutales. Daki no se iba quedando atrás, que también iba lanzando fuertes golpes que no se estaba conteniendo en lo más mínimo. Las dos guerreras estaban batallando a unas descomunales velocidades. Por todo ese gran lugar solo se veían a dos veloces destellos que se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Daki recibió una fuerte patada que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Lluvia tiranda espada del caos, diría Rin cuando lanzó las fuertes espadas a unas grandes velocidades, que todo a su paso se iba destruyendo por las descomunales velocidades. Daki se empezó a mover a unas grandes velocidades mientras iba esquivando las fuertes espadas, que cada una estaba a centímetros de impactarle, pero ella poseía una velocidad sobrehumana, pero eso no era nada ya que cada espada iba cortando, pero no muy bien, pero estaba siendo efectiva. Rin a una gran velocidad vio un punto de la guerrera libre y lanzó un descomunal golpe, que el mismo espacio se detuvo por el brutal golpe de la guerrera. Daki no se dio cuenta de nada, que solo sintió como su columna fue destruida por completo a la vez que cayó de golpe sin poder hacer ni un movimiento al ser neutralizada de un simple golpe. Ahora cada del inframundo, prisión eterna, diría Rin con una seriedad brutal. Imposible, diría Daki, la cual fue atrapada por la técnica. Vaya, ahora estás a mi merced, que te haré miles de cosas, te podré hacer, así que estás lista, diría Rin con una pequeña sonrisa. Pues eso ya lo veremos si puedes, por lo menos, diría Daki con una pequeña sonrisa, ya que ella sabía que tenía su protector. Presión de 1000 mundos, cae de rodillas, diría Muzan desde su trono, porque estaba viendo lo que le estaban haciendo a su protegida. Rin cayó de rodillas sin poder moverse, la presión que le cayó era brutal, no podía ni moverse por más que quisiera. Daki fue liberada de las cadenas mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Vaya, ahora que te haré, diría Daki, la cual repitió las palabras de su rival mientras una sonrisa se formó. Maldito, dejar de meterme en una batalla donde no te llaman, diría Rin, la cual se empezó a poner de pie lentamente, rompiendo la presión de 1000 mundo, y eso que no era para nada fácil. Imposible, ¿cómo eres capaz de hacer tal estupidez así de fácil? Muy pocos guerreros son capaz de romper la presión del rey, diría Daki, la cual por puro instinto dio varios pasos hacia atrás por el temor que vio en ese momento. ¿Qué pasa? No me digas que ahora tienes miedo de mí, diría Rin, la cual estaba de pie con una pequeña sonrisa. La presión que tenía ya no le estaba afectando al 100%. Debería ser imposible que te muevas, la gravedad del rey te debería afectar, pero es todo lo contrario, no hay efecto ninguno, diría Daki, la cual veía eso y no sabía cómo reaccionar, ya que eso nunca lo había visto. Solo escucho que alguien es capaz de soportar la presión del rey Muzan, pero no sabía si era verdad, y ahora eso la dejó en shock completo, sin saber qué hacer por el temor de ver a alguien que es capaz de hacer tal locura. Vaya, veo que nunca habías visto a alguien que destruya la débil técnica de un supuesto rey, diría Rin detrás de la guerrera, ya que se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Bien, esta tipa no es una chica cualquiera, debo darme a respetar como la reina Daki y futura gobernante de los demonios, diría Daki, la cual esquivó el fuerte golpe con mucha dificultad, pero el siguiente golpe sí le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Centella helada, diría In cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad, que a su paso solo iba dejando puro caos y destrucción por la descomunal velocidad del ataque. Segunda postura, Yoragami de fuego, cortes del mal, diría Daki cuando lanzó un fuerte corte a una descomunal velocidad. Rin vio como su ataque solo fue partido en dos a la vez que vio que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Deja de usar esas malditas técnicas, ya me tienes harta de cada estúpida técnica, diría Daki, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Respira, tranquiliza tu cuerpo y alma, diría Rin cuando se movió a una descomunal velocidad, que todo a su paso se fue destruyendo. Daki no veía para nada a la guerrera. Rin empezó a darle miles de golpes en tan solo segundos, cada fuerte golpe que ella daba era descomunal. Daki no pudo defenderse hasta recibir un descomunal patada en toda la cara, que salió disparada hasta impactar el suelo, que se creó una inmensa explosión mientras su cerebro salía de su lugar, mientras se ponía de pie viendo a su rival.
Vaya que débil, no fuiste capaz de ver ni un solo golpe, diría Rin en burla al ver a la guerrera que no sabía qué había pasado en tan solo segundos, había recibido miles de golpes que ni uno vio. Maldita, ahora esta batalla será más seria, me dejaré de estar jugando ahora, verás a mi verdadera yo, diría Daki con una pequeña sonrisa. En eso empezó a liberar su poder, fuertes rayos empezaron a caer que cada uno eran brutales, el cabello de la guerrera empezó a cambiar de color a uno blanco, su poder y aura demoníaca era aún más temible, el gran poder oscuro de la guerrera era brutal, mientras mantenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Qué es lo que te causa risa? Dime, ¿qué es la maldita gracia?, diría Rin, la cual sentía miedo al ver a la guerrera y ese gran poder en ella. Ahora quiero ver qué tan fuerte eres y si eres capaz de por lo menos de seguirme en batalla, diría Daki con una pequeña sonrisa al verla. Bien, eso ya lo veremos, nunca cantes victoria antes de tiempo, diría Rin. Ahora nos movemos donde estaba el Saiyajin. Kakaroto está pendiente de tus alrededores, cientos muchos ki poderosos, pero no sé cuál es el más fuerte, aún tengo dolor en mi cuerpo y no sé si seremos capaces de batallar ahora, diría Goku serio. No te preocupes de que podemos luchar, yo aún me encuentro al 100%, así que no te preocupes por eso, diría Kakaroto serio. Si te encuentras tú, pero tu fuerza no es la misma porque no quisiste entrenar, solo te dejaste llevar por tu falso poder, así que mantén eso seguro, que si no es porque estoy consciente, tú ya hubieras sido comida de todos estos demonios, diría Goku, el cual se mantenía reparando todo el gran daño que tenía. Vaya, aún siguen vivos ustedes dos, eso me sorprende, pero no es momento de que estén hablando, mejor pónganse a mediar, ni un demonio de cientos de metros a la redonda es rival para ustedes, nadie lo, así que mejor mediten e entrenen su ki interno, porque es un caos, diría Eternidad serio. Lo sé, pero tenemos una mirada encima que no se los quita para nada y sabes muy bien es, y Eternidad, tú sientes eso al estar en nuestro cuerpo, diría Kakaroto serio, el cual estaba en la forma 1 de los demonios. Lo sé, pero es un ki insignificante para mí, al final todos estos guerreros solo son una escoria a la par mi, diría Eternidad serio. Lo que digas al final solo son palabras tuyas en acción, creo que aún no las hemos visto, diría Goku serio. Pues bueno, ellos se les borró algunos recuerdos, pero los dejaré así, al final no es importante eso, solo que se mantengan firmes y no se rindan así de fácil, que luchen y entreguen su corazón en batalla, es lo importante, diría Eternidad en sus pensamientos. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué te quedas con cara de idiota?, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. No que te importe, niño, recuerda que ustedes aún no están listos para por lo menos ser rivales para mí y ser entrenados por mí, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Bueno, pero hay alguien de Avalon que está interesado de darle el poder que tantos los prohíbes, diría Goku con una pequeña sonrisa. Si lo dices por Nerón, la emperatriz de las dimensión suya, no me hagas reír, solo a Kratos, si lo tiene con un poder que dices tú, es brutal, aunque aún no ha vuelto a usar su fase final, la fase que usó ante su rival, diría Eternidad serio. Lo sé, pero solo él ya tiene un poder que nos supera por mucho, así como lo veo, el único rival del infinito será él, no nosotros, que cada batalla siempre estamos al borde de la muerte y esta batalla será el punto final de una era de caos, a empezar a la era apocalíptica, la guerrera celestial, y tú sabes muy bien que si destruimos a los demonios, estamos librando la guerra más grande nunca antes vista en esta dimensión, ya que los reyes de arriba mandan hasta el más estúpido a morir en la guerrera, ellos poseen ejércitos, tropas que pueden destruir reinos enteros sin sudar, nosotros que tenemos solo a estos pilares, que su poder es digno pero no es lo suficiente para librar una guerrera de días enteros, diría Goku serio. Lo sé, y ahí en donde entran ustedes dos a liberar la dimensión espejo, ya que está lista para llevar unos entrenamientos de días, diría Eternidad serio. Lo sé, dicha dimensión está equipada para días de entrenamientos, pero los pilares no soportan ni días, capaz una pequeñas horas, ellos ya están muertos, diría Goku serio. Y por algo eso se llama entrenamiento, lugar donde vas a ir a batallar e entrenar, no ser un inútil de los reinos, diría Eternidad serio. Bien, si ellos mueren estarán en tus manos, diría Kakaroto, pero en eso una fuerte presión lo aplastó mientras cae de rodillas, viendo a quien ejerce dicha presión. Vaya, así que este es el famoso Saiyajin que pondrá dimensión a sus pies, diría Akaza, el cual aparecía con una pequeña sonrisa, viendo al guerrero que estaba de rodillas enfrente a él. Su poder es descomunal, no sé si podremos vencerlo, con solo verlo me causa una sensación rara, diría Kakaroto, el cual estaba serio. No te preocupes, puedes batalla con él, solo debes confiar en tu fuerza que es la más grande, diría Goku, el cual estaba serio. No digas estupidez, hasta tú hasta temblando estás en mi cuerpo, lo olvidas, diría Kakaroto serio. Lo sé, no te preocupes, yo sé que no estamos al máximo poder, pero podremos luchar, diría Goku serio. Bien, los dejo, solo no mueran porque neta sería una pérdida de tiempo ir al inframundo y hablar con Zeus, diría Eternidad mientras se iba del lugar.
¿Qué pasa? No me digas que una rata te comió la lengua, que no hablas en lo más mínimo, diría Akaza, viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Tú de qué hablas, niño? ¿Piensas que podrás con un rey, el verdadero rey de los demonios?, diría Kakaroto, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Niño, yo no me hagas reír, tengo los mismos años que la dimensión o incluso más. Tú no has visto mi verdadero yo, diría Akaza con una pequeña sonrisa. Pues con el ojo del tiempo no he sido capaz de ver un pasado como tal, pero eso no me evitar destruirte, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Destruirme dónde o cuándo?, diría Akaza detrás del guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Cómo en qué momento se movió? No fui capaz de verlo, diría Kakaroto, el cual estaba sorprendido por eso que no fue capaz de reaccionar, que recibió el fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Es mejor que luches en serio si no quieres morir. Él no está jugando, se movió a una velocidad que ni yo fui capaz de verlo, y eso que por unos segundos quise activar el ojo de Agamotto, pero se me fue imposible verlo, diría Goku serio. Bien, tú solo procura que mi defensa no caiga rápido, porque si no estamos perdidos, diría Kakaroto, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que donde el paso solo se genera una destrucción por el brutal velocidad. ¿En serio a eso le llamas velocidad?, diría Akaza, el cual esquivó el fuerte golpe, que cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que salió disparado unos cuantos mientras se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él. Deja de hablar, que al final solo son simples palabras que se las lleva el viento, diría Kakaroto. Pues mis palabras son verdaderas y mi poder no es falso como el tuyo. Segundo la princesa Arturia, ustedes los Saiyajines hablan de poder y más poder cuando en una verdadera batalla solo son unos inútiles que no saben defender a los suyo, ¿o me equivoco? Te acuerdo de cara a tu esposa, ¿qué fue lo que hiciste? Nada, la que la mató aún sigue viva y no eres capaz de eliminarla, diría Akaza con una pequeña sonrisa a la vez que le dio un fuerte golpe el guerrero. Kakaroto recibió el fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, ¿qué es lo que está pasando? No me digas que aún no eres capaz de hacerme nada, solo hacerte la víctima, diría Akaza con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. La víctima, no me hagas reír, yo el futuro rey de los demonios y dimensiones, la víctima, jajaja, es el mejor chiste de la maldita existencia, diría Kakaroto, el cual se ponía de pie y su aura púrpura se hacía ver, su ki no paraba de aumentar hasta libera el 100% de esa fase hasta la segunda fase, la oscura. El poder del guerrero era descomunal, que en ese lugar un fuerte capa de pura oscuridad se vio en ese lugar, que no se veía nada más que puro caos y destrucción. Vaya, así que es verdad que este guerrero es el verdadero rey de los demonios. Tú y yo los veremos en el futuro, pero no en estas dimensiones, diría Akaza en sus pensamientos. Akaza como tal era la copia del verdadero guerrero, él solo está ahí por pura diversión, nada más, no es ni el 20% del máximo poder del verdadero guerrero. Ahora tú serás el que come del suelo, diría Kakaroto, el cual ya se había movido a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo su paso se fue destruyendo por la brutal velocidad del guerrero. Esto se pondrá divertido, Arturia, ve y verás cómo se humilla a un verdadero guerrero sin ser él, diría Akaza, el cual se lanzó a una descomunal velocidad también. Extinción de dominio infinito, diría Kakaroto cuando todo a su paso se volvió un espacio grande, como si fuera la primera liberación del poder de Ultra Instinto. Vaya, recuerdo haber escuchado que existe aún este guerrero, el creador de esta copia de su técnica de dominio completo, diría Akaza, el cual fue impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente una estrella de ese espacio infinito que la destruyó por completo. Centella resplandor púrpura cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad, que a su paso solo se veía el caos que se iba generando. Qué buen ataque, no le voy a quitar méritos, pero al final solo es un poder nada más que le puedo hacer, diría Akaza, el cual solo veía el ataque sin hacer un solo movimiento. Este tipo está realmente loco, piensa recibir mi ataque así de por así sin poner resistencia, diría Goku serio. Está completamente loco, nosotros hacemos locuras, pero la del ya es otro nivel, diría Kakaroto, el cual veía eso. En eso se vio el impacto a la vez que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por el brutal impacto. La extensión de dominio cayó rápidamente a la vez que Akaza salía de la fuerte explosión con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Como eso debería ser imposible, está como si nada ante tan brutal técnica, diría Kakaroto, el cual no podría creerse que el guerrero estuviera como si nada ante tan descomunal ataque. Vamos, no me digas que ese es todo, ese es el mayor ataque, no me hagas reír, diría Akaza, el cual solo tenía una pequeña sonrisa en burla. Debería ser imposible, como es que estás como si nada, el ataque pudo haber destruido miles de guerreros hasta planetas enteros, pero tú estás como si nada, diría Kakaroto, el cual solo tenía una pequeña sonrisa.
Pues así de simple como lo ves, las técnicas solo son una risa para mí. Un demonio de clase alta, diría Akaza, el cual solo tenía una pequeña sonrisa, pero sabía que la batalla solo inicia y que el verdadero momento de batallar en serio él estaría más que muerto, porque sabe el poder del guerrero. Pues eso ya lo veremos, a ver si es verdad, si tu gran cuerpo de demonio será capaz de soportar mi verdadero poder, diría Kakaroto cuando se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Akaza solo lo vio y tenía una pequeña sonrisa cuando se desplazó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe de ellos hacía temblar ese gran espacio dimensional, donde los veloces rayos se iban impactando. Fuertes golpes a unas grandes velocidades, donde iban pasando dejaban puro caos y destrucción por la brutalidad de sus golpes. Akaza se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando fuertes golpes a su rival. Él tenía un 90% de eficacia en cada golpe que daba. Kakaroto, por más que quisiera los fuertes golpes, le iban dando de lleno, que no podía hacer más que esquivar, pero hasta eso era imposible. Al recibir los fuertes golpes de lleno y de una fuerte patada salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo de nuevo, que se creó una inmensa explosión. Vaya estúpido, enigma del caos, diría Akaza cuando lanzó el fuerte ataque a una descomunal velocidad que a su paso generar más caos y destrucción. Ojo infinito tiempo, diría Kakaroto, el cual su ojo brilló intensamente, pero solo fue en vano. El ataque no fue ni tocado por el poder visual. No le toca más que recibir el fuerte ataque de lleno, que en ese lugar solo se creó una fuerte explosión de varios kilómetros de longitud. No creo que haya muerto por un ataque así de débil, y si fue así, que débil me salió el gran guerrero que fue famoso durante un tiempo en esta dimensión, diría Akaza, el cual solo veía la situación con una pequeña sonrisa. Maldición, eso casi me mata, diría Kakaroto, el cual salía de la fuerte explosión mientras un gran Ozaru púrpura se veía. Así que uso la mano de todos los Saiyajines, la fase Ozaru, diría Akaza, el cual veía que el gran mano iba desapareciendo a la vez que el guerrero se dejaba ver en ese lugar. Maldición, ¿cómo supiste de ese ataque que es de nosotros y lo copiaste? Perfectamente, no le perdió nada, diría Kakaroto, el cual veía eso serio. No me hagas reír, esos ataques han existido miles de años y usted se creen que los han creado, solo los han mejorado tal vez, pero de crear no saben qué es eso, diría Akaza, el cual veía a los dos guerreros. Este tipo habla como si hubiera vivido siglos y siglos de años, pero será verdad lo que dijo anteriormente, diría Goku, el cual veía eso serio, ya que tenía una sospecha de quién podría ser en verdad. Vamos maldito, deja de hacer esos estúpidos ataques y demuestra tu poder, ¿no ves que eso me casa?, diría Kakaroto serio al ver al guerrero. ¿Quieres que te demuestre más poder cuando solo eres una marioneta de los demonios?, diría Akaza, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto no fue capaz de verlo, que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión de nuevo por el salvaje impacto, mientras el guerrero se ponía de pie de nuevo cuenta, deteniendo una veloz patada que iba a donde la una descomunal velocidad. Vaya que buenos reflejos, para nada malos, pero dime cuánto tiempo esos ojos púrpuras me podrán seguir, diría Akaza, el cual lanzó otro fuerte golpe que esta vez sí lo dio de lleno en todas las costillas de su rival, que solo se escuchó el crujir de algunas que fueron destruidas por el brutal golpe. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto que se generó. Vaya, así de estúpido se ven esos grandes ojos de los demonios, que no son capaces de ni verme, diría Akaza, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Maldición, uso la velocidad del rayo e engaño los ojos púrpuras, diría Kakaroto en sus pensamientos. Es mejor que te dejes de juegos y batallas y enseñes tu verdadero poder si no quieres morir al inicio de algo como esta batalla, diría Goku serio. Bien, tienes razón, debo ya usar el verdadero poder de los demonios, carmesí, diría Kakaroto cuando su poder no dejaba de aumentar hasta de un fuerte estallido de ki. Había pasado ahora a la fase perfecta de los demonios, su poder ahora era descomunal, solo su mera presencia era la de un dios completo. A esto me refiero, diría Akaza viendo al guerrero. Espero estés listo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Fin del capítulo. Espero les haya gustado. Esta batalla tendrá un solo ganador de pie. ¿Quién será? No olvides dejar tu like para saber.